Cientos de camioneros formaron filas kilométricas durante varias horas para cruzar la frontera entre Ecuador y Colombia. La población está en medio de la incertidumbre a unas cuantas horas de la entrada en vigor de los aranceles del 30% al comercio bilateral por parte de la administración de Daniel Noboa. Este es el reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas desde Ecuador. Es el panorama de los últimos días en el puente internacional de Rumichaca. Centenares de tractomulas intentan ganar tiempo para cruzar la mercadería antes del cambio de las políticas comerciales entre Ecuador y Colombia. Los comerciantes están aprovechando bastante para llevar mercadería, como para tener un poquito de rentabilidad, pues, antes de que se suban los aranceles. Es la preocupación de los transportistas de carga pesada, que también avisoran perjuicios laborales por la guerra comercial que incrementará costos de fletes y por lo tanto la reducción considerable de los viajes que realizan desde el interior del país hasta Ipiales en Colombia. Hoy se hace un viaje, qué sé yo, unos 3, 4 viajes a la semana, al mes. Y de ahí estaría haciéndose si acaso 1 o 2. O quién quita que estemos parados, porque no hay la carga. Nosotros movemos es con la carga. La incertidumbre no invade únicamente a los transportistas ecuatorianos, sino también a sus pares colombianos, que sienten desde ya el peso de las medidas por el tiempo muerto en la frontera. Claro, sí, todo el mundo está complicado. Nosotros, mire la demora aquí, la demora todo, para los cargues, descargues, todo. La tensión es evidente en la frontera norte por los efectos que recaerán sobre toda la cadena logística debido a una evidente reducción del comercio internacional que afrontarán Ecuador y Colombia a partir del 1 de febrero. Y en esa zona de integración fronteriza, tanto de Ecuador como de Colombia, que dependemos del comercio binacional transfronterizo, entonces puede haber repercusiones, ¿no? ¿Qué buscarán? Los pasos alternos para traerlo a través del contrabando. Y ahí nos perjudicamos todos, porque no habrá pago de tasas arancelarias, no habrá servicios aduaneros, no habrá recaudación, no habrá trabajo para el agente de aduana, no se ocuparán las almaceneras. Las tractomulas tardan más de 1 hora para cruzar la frontera en su carrera contra el tiempo, bajo un ambiente de alta especulación sobre el flujo comercial y la dinámica económica de la zona de frontera a partir del domingo 1 de febrero. Para hablar de la preocupación en el sector, damos la bienvenida a Oliva Díaz Granados, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Nicolai, muchas gracias por este espacio y a toda la audiencia de NTN 24, un gran saludo. Se extiende la crisis, ha pasado ya más de una semana sin resultados concretos. Al contrario, hay una escalada con contramedidas de Colombia. ¿Cuál es el balance a esta hora de las afectaciones que deja esta guerra arancelaria a pocos instantes de entrar en vigor los aranceles ecuatorianos? Bueno, las balanzas son muy nocivas para ambos países. A esta hora, como usted bien menciona, pues no se han llegado como a unos acuerdos reales y concretos entre los dos países, a pesar de que hay mucho presión. Sabemos que las cancilleres se han reunido, sabemos que las entidades multilaterales, los presidentes de todos los países que estuvieron presentes en el foro de la CAF en Panamá recomendaron a nuestros presidentes no tomar esta escalada de aranceles y lograr mejor una integración comercial y llegar a unos acuerdos, que esto básicamente es un acuerdo en lo militar y en lo policial para tener un mejor control en la frontera colombo-ecuatoriana. De tal manera que no entendemos los empresarios como de un tema militar y policial tiene que afectar al sector real de la economía entre Colombia y Ecuador. Gustavo Petro le propuso una reunión al gobierno ecuatoriano que aceptó, pero no en la fecha inicial. Ese encuentro final entre los dos presidentes no se dio. Los dos se vieron la cara en la conferencia, la cumbre de CAF esta semana en Panamá, pero no hubo reunión. ¿Ustedes ven disposición para resolver esta crisis desde la comunidad empresarial? Voy a hablarte como representante de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, Nicolai. Yo creo que estamos
un día de que entren en vigencia estos aranceles en Ecuador. Ya en Colombia entraron a regir. Y, y salvo que haya un milagro de un día, a partir del 1 de febrero empezarían a regir la tasa aduanera que impuso también Ecuador. A partir de este domingo ya, ¿ustedes lo veían venir? Es decir, desde hace tiempo había sido Vox Populi esa preocupación desde Ecuador que aseguraba que no había colaboración bajo la administración de Gustavo Petro frente a la lucha contra el narcotráfico. Una visita incluso bastante secreta, por decirlo así, del presidente Gustavo Petro en la región de Manta, una región crítica de alguna manera, terminó por avivar esa incomodidad al interior del gobierno ecuatoriano. Hemos visto además cómo los aranceles se han puesto de moda con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a propósito tiene una muy buena relación con el presidente Daniel Noboa. ¿Ustedes no lo veían venir en el caso de Ecuador? Nicolai, ahí hay varios temas. Uno, esto sí es un tema que nos tomó por sorpresa a todos los empresarios y creo que a las mismas instituciones públicas de ambos países. Esto no teníamos atravesado ni la más remota posibilidad de que se tomaran medidas de incrementos arancelarios o medidas pararancelarias con efectos arancelarios en ninguno de los dos países. De hecho, la balanza comercial de Colombia y Ecuador ha venido en un progreso importante y en una recuperación de esa balanza en los últimos años. Y había, por supuesto, con las elecciones y con la presidencia del presidente Noboa, un gran interés de empresarios colombianos de ir a Ecuador e invertir en diferentes sectores de la economía. O sea, el presidente Noboa ha inspirado confianza inversionista en los empresarios colombianos, así que de esto no teníamos ninguna posibilidad. Ahora bien, la otra parte de la respuesta es sí, Colombia y Ecuador mantienen diálogos permanentes, sobre todo en temas fronterizos, y pues para nadie es desconocido que desafortunadamente es una frontera selvática donde hay 1 millón de trochas, donde a través de esas trochas el tránsito de mercancías ilegales, si hablamos de contrabando, de narcotráfico, de minería ilegal, es el pan de cada día. Así que esas trochas están ahí. Esas son las que hay que controlar, pero las tienen que controlar los ejércitos de ambas naciones y la policía de ambas naciones y por supuesto también los entes de control que están en frontera para que el tráfico ilegal de mercancías no circule en la zona. Ahora, si me lo permite, usted ha sido muy inteligente, usted ha dicho una palabra que me llama la atención y es medidas pararancelarias. Es decir, no estamos hablando formalmente de aranceles, porque Ecuador lo ha presentado como una tasa de seguridad que seguramente alguna vez estuvo vigente en algún otro periodo. Y aquí el juego de las palabras es muy importante porque siendo dos países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, pues está vetada la imposición de aranceles por los acuerdos de libre comercio y muchos han interpretado que hay un vacío legal. Ustedes, de hecho, le escuché decir en alguna entrevista que estaban preparando algún tipo de medida para evaluar si esto podía tener alguna respuesta jurídica. ¿En qué está esto? Yo creo que varios gremios, y aquí cabe anotar cómo es el comercio de ambos países, los empresarios y los gremios, los que en este momento estamos unidos para decirle a nuestros gobernantes que gobernar se requiere un poco más de mesura, un poco más de gobernanza, un poco más de cabeza fría, porque las implicaciones sociales y económicas que este tipo de medidas tienen son muy graves. Adicionalmente, la tasa aduanera impuesta por Ecuador proviene pro- proviene del SENAE, que es la entidad aduanera, no está ni siquiera firmada por el presidente Noboa ni por uno de sus ministros, es una resolución del SENAE de Ecuador que
una manera, es un esguince, y usted bien lo menciona, a veces la legislación tiene sus brechas, sus vacíos jurídicos, y obviamente esto es lo que hay que evaluar de manera importante por parte pues, de los empresarios, de los gremios y de las instancias jurídicas que les corresponde analizar este tipo de decisiones gubernamentales. Y por su parte en Colombia, pues se han tomado unas retaliaciones que tampoco nos sirve al comercio. En vez de haber tranquilizado la situación, pues la va escalando de manera innecesaria. Y obviamente todas son medidas que ante la Comunidad Andina de Naciones son perfectamente demandables. ¿Cuánto calculan que podría costar esta crisis si no se resuelve? ¿En cuánto estaría avalada esta crisis, o valorada esta crisis arancelaria en un mes, en cuestión de días? ¿Qué datos tienen? Mira, si hablamos de una balanza comercial anual de 3.000 millones dividido, estamos hablando de 57.692 millones de dólares afectados mensualmente. 250 millones de dólares mensuales afectados. Eso es mucha plata. Fíjate, Nicolai, que nuestros gobiernos siempre están muy preocupados por el recaudo tributario. ¿Cuántas reformas tributarias implican la balanza comercial entre Colombia y Ecuador? Para uno y para otro país. Ese es un recaudo tributario importante. El gremio de industrias de Ecuador manifestó que podría haber un riesgo en 200.000 empleos. Eso es mucha gente que está en riesgo en su empleo. Estamos hablando de incrementos injustificados en la población de ambos países para la compra de estos productos, que además entre Colombia y Ecuador no se exportan productos suntuarios, son productos de primera necesidad. La canasta colombiana, que son más o menos hacia Ecuador, un superávit, son 2.000 millones de dólares. Y de esos 1.200, 1.300 millones son justamente para materias primas. Lo demás es producto terminado. Era Oliva Díaz Granados, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, que en las últimas horas pues, ha estado alertando sobre la urgencia de encontrar un acuerdo, si bien a juzgar por los esfuerzos, las reuniones concretas, los resultados concretos, pues es poco lo que ha sido alcanzado. Gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que se resuelva con prontitud. Feliz tarde. A ustedes 1000 gracias por este espacio.